momento de mucha depresión, frustración, miedo. ¿Y ahora cómo hago? ¿No? Tengo una hija recién nacida, otra pequeña de 3 años. ¿Y cómo va a sacar adelante a mi familia? Yo soy guía de montaña. ¿Cómo va a salir adelante en una silla de ruedas? Sí, hasta pensar, yo no puedo ser papá en una silla de ruedas, no puedo cumplir ese rol teniendo una discapacidad. ¿Qué hiciste para merecer test? Y no me maté, no me morí. Quise en algún momento quitarme la vida, pero tampoco tenía la valentía para hacerlo. Estoy aquí con vida, puedo disfrutar de mis puchungas, puedo disfrutar de esta vida. Que la discapacidad sea, no sea una barrera, sino sea una oportunidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Charlas con Juanpa. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el Zuko, y quién mejor que él que se presente. Cuéntanos, Zuko, y bienvenido. Juanpa, muchísimas gracias. Nada, contento de estar aquí, poder compartir contigo y con toda la gente que te escucha. Bueno, soy el Zuko, un deportista, montañista, amante de la aventura, de los desafíos. Y sí, tuve un accidente, justo se cumplieron 10 años ahora en agosto. Yo era guía, era escalador de montañas y tuve este accidente nada relacionado con el montañismo ni la escalada, lo cual me dejó con una lesión medular y bueno, han sido 10 años de celebrar una segunda vida, una vida que no me lo esperaba, pero ha sido súper lindo, ha sido un reto muy grande y han pasado muchas cosas, ha sido realmente hermoso pensar todo lo que ha pasado y cuánta gente ha estado detrás de eso apoyándome, ¿no? Entonces ha sido chévere. Acompañante. Qué genial. Y justo ahí es donde íbamos a empezar. ¿Cuál en tu vida ha sido la parte más difícil que te ha tocado afrontar? Bueno, sin duda mi discapacidad. Sí, siempre a veces me han hecho una pregunta diferente, como me dicen, bueno, ¿y cuál fue la montaña más dura que has tenido que escalar? Siempre digo, el aceptar mi discapacidad. Creo que el vivir ese cambio, vivir todo lo que conllevaba eso, me hizo llegar a aprendizajes que nunca pensé que iba a tener que vivirlos. Y es algo que, claro, no tienes planeado y de repente tu vida me cambió al 100%, ¿no? Todos mis planes que tenía como deportista, profesionalmente también, hasta como papá. Mi segunda hija había nacido solo una semana antes de mi accidente y entonces yo llegué a pensar que yo no podía cumplir mi rol de papá estando en una silla de ruedas, teniendo una discapacidad. Entonces es un reto muy fuerte también el darse cuenta que hay mucho aprendizaje detrás de eso. Yo creo que eso nos pasa en el deporte cuando estás ahí en la parte más difícil, en la más dura, es cuando más aprendes, ¿no? Entonces... sí, sin duda a mí me transformó, me hizo aprender cosas que no las aprendes sino las vives, definitivamente. Sí. Totalmente. Y voy a regresar mucho más atrás de esos 10 años en el tiempo. Cuando eras niño, Ujú. ¿qué pensabas ser de grande? Yo de niño, de chico, lo que más me llamaba o lo que más quería, siempre me veía teniendo una vida en el campo. A pesar de que yo no vengo de una familia que tengamos haciendas o animales, lo que más quería era sí, o ser veterinario, o tener una finca, estar siempre en el campo. Así me veía. La agricultura estaba muy industrializada y no veía yo una conexión muy, también como que quería cuidar el medio ambiente y no quería causar un daño. En esa época se hablaba mucho de tanto pesticida, tanto químico que entra en todos los temas de agricultura, que ahora, claro, es más bien hay una onda súper alternativa que me parece hermosa. Y dije, no, por la agricultura no puedo ir. Entonces tomé otra carrera que nada que ver. Pero sí, me veía siempre viviendo en el campo, en las montañas o conectado con la naturaleza. ¿Y cuál fue la carrera que nada que ver? Estudié 3 años, no terminé la carrera, estudié geografía. Ya después de que me gradué del colegio, en realidad yo estaba más claro en que quería ser guía de montaña. A pesar de que no era un andinista, de que iba todos los fines de semana a la montaña, pero la montaña me llamaba mucho la atención y dije, bueno, aquí hay una chévere profesión, es algo que me parece lindo y estaba súper apasionado, pero no encontraba la manera como de ver cómo me formaba y ser geógrafo me parecía que era lo que más Más cercano. se acercaba. Sí, en esa época la Asociación de Guías de acá del Ecuador estaba recién empezando y a mi papá no le pareció una opción. Entonces me dijo, bueno, escoge una carrera en la universidad. Dije, geografía. A la final el tener un poco de entendimiento de las montañas, se habla también un poco de clima, cuestión de mapas, me parecía que era lo más cercano, ¿no?
Después ya entró la pasión tan fuerte por la escalada que dije, no, la geografía no mismo es. No va por ahí. No va por ahí, sí. ¿Y cómo lo tomaron en tu casa cuando decidiste dejar la carrera? Fue muy duro para mi papá. No era una opción. Él quería que de ley tenga una carrera, un título. Y le entiendo, era como que sí, hay que tener algún tipo de formación, hay que tener algún tipo de título para lo que se viene en nuestra vida y poder tener diferentes trabajos. Como que también me decía, bueno, está bien que quieras ser guía, pero el trabajo de guía en montaña es súper duro y no es para toda la vida. Y bueno, buscamos opciones y justo unos amigos estaban estudiando fuera, los Damer, el Matías y el Mijael, y estaban estudiando una carrera justamente de deportes de aventura. Y era a través de una universidad, tenía un título académico, digámoslo así, y bueno, para mi papá fue una opción, fue carísimo pagar eso, fue una inversión súper grande, pero fue súper valioso. Creo que me enseñó mucho de todo lo que conlleva el turismo de aventura, no solo lo que es el montañismo. Yo me especialicé en lo que quería, que era ser guía de montaña, ¿no? Genial, pero lo Sí, encontraste. lo encontré, sí. Y fue fabuloso. Fue, claro, fueron 3 años. Viví en una van porque tenía que buscar la manera de economizar los gastos y tuve una van que me heredaron los mismos Damer. Y claro, los inviernos y tal, pasando frío y un poco de hambre, pero bueno, fue una carrera, una época maravillosa, sí. Claro, pero es parte del proceso. Exacto. Es parte de vivirla. Sí. Qué chévere. Y luego, ¿cómo fue el proceso? ¿Ya regresaste al Ecuador después de estudiar esto? ¿Cómo fue tu vida ahí? Claro, y justo ahí la SIGIM, la Asociación de Guías de Montaña, ya tenía un poco más de guías y un poco más del tema de la certificación. Entonces yo llegué acá y me dijeron, todo lo que hiciste allá en Canadá no sirve de nada. Y fue como chuta, bueno. Entonces tuve que igual seguir algunos cursos acá. Algunos me dejaron convalidar, digámoslo así. Hice algunos exámenes, pruebas. Después seguí mi certificación en Bolivia, porque en esa época Bolivia era de los pocos países acá en Sudamérica que tenía la certificación UIAGM. La certificación UIAGM es para poder guiar internacionalmente. Es una certificación reconocida a nivel mundial que tiene cierto nivel y estándares. Y llegué a nivel de asistente. Justo el año de mi accidente me hubiera ya graduado como guía UIAGM, que es como sacar ya el doctorado, decimos entre los guías. Pero justo después de Canadá ya empecé a guiar. En esa época se podía guiar un poco a escondidas. No era así imprescindible el tener el carnet, pero yo tenía toda mi formación de Canadá, que era súper valiosa, y toda esta experiencia en temas de avalancha y liderazgo que ellos enfocaban mucho. Y bueno, el inglés, que es una herramienta súper valiosa para el guía. Entonces, guié mucho, estaba guiando montones. Empecé a guiar también fuera del país, en Bolivia, en Perú. Trabajé también, miento, justo después de Canadá, tuve un trabajo en Argentina haciendo un tema de control de avalanchas. Y enseguida después de eso tuve mis primeras expediciones en la Concagua, también de asistente, ¿no? Como hasta ganar experiencia y tal. Y ahí sí, Ecuador y tiempo completo, ya tenía las licencias de acá de la SEGIM y solo me faltaba ya la UIAGM para poder como que terminar ese proceso. Era mi gran sueño, tener esta certificación y ya con eso se te abren puertas a los Himalayas, a los Alpes. Entonces era algo que realmente quería tener eso. Ya estabas encaminado completamente a eso, Sí, porque sí. ya de lo que comentas estabas ya en el año para poder hacerlo. Claro, sí, ese año, tal cual. Claro, mi accidente fue agosto, un par meses más yo ya hubiera ido a Bolivia a dar ya los últimos exámenes ya para graduar. Pero bueno, saqué otro tipo de certificaciones. Claro, y muchas experiencias de vida y que puede enseñarnos más. Mencionaste que no fue el accidente en montaña, porque normalmente se podría pensar que al ser tu profesión un deporte de riesgo, podía ser ahí, pero no fue ahí. No, lo que pasó es que justo mi hija estaba por nacer, ya medio tenía yo la fecha, claro, agosto es una temporada alta, y dije, no, ¿cómo me voy a ir yo de viaje? Porque siempre estas expediciones son 3 semanas, 15 días, y así yo haya decidido tomar algún viaje para trabajar acá, significaba que mientras nacía la Bianca, yo tal vez no estaba.
Entonces dije, no, voy a cancelar simplemente mis viajes, mis expediciones. Y también de cierta manera como que justo ese concepto, no me voy a exponer siendo ya teniendo una bebé que van a nacer, ¿no? Y a la semana me ofrecieron o me insistieron mucho en realidad en que haga un trabajo en un sistema de cuerdas altas. Creo que ya había hecho muchas veces este trabajo. Como guía, como escalador, creo que el entendimiento y manejar estos sistemas es parte El día a día. del día a día. Entonces, estos son sistemas que se utilizan mucho para temas de team building o sí, liderazgo en las empresas. Y mi trabajo era fijarme que todas las personas cumplan las normas de seguridad al hacer cualquiera de estos retos. Son retos que están conectados entre árboles o entre torres a una altura de 12 metros. Y uno de los retos es justamente que tienes que saltar al vacío. Tú estás asegurado, estás con una cuerda que pasa por un anclaje muy alto y baja hasta el piso. Y del otro extremo de la cuerda hay una persona que se conecta también a la cuerda y el rato que tú saltas, esta persona actúa de contrapeso y no deja que caigas del piso. Y claro, yo le pregunté a mi compañero si me tenía asegurado, me dijo que no. Y después fue muy rápido, escuché una afirmación, escuché que alguien dijo, bueno, alguien dijo, dale, y yo simplemente salté y no había estado asegurado y caí al piso. Fueron 12 metros de caída libre. No caí de cuello porque si no me hubiera matado simplemente. No tengo 100% claro cómo fue la caída, pero creo que caí de coxis y fue que metí la cabeza y sí, porque si me hubiera dado contra el piso también hubiera sido mucho más grave. Entonces creo que fue que más bien que por la fuerza de protegerme yo metí la cabeza y eso causó una compresión entre las vértebras y causó un estrangulamiento y eso fue la lesión. Pero fue igual trabajando. Ahí cambió toda tu vida. Ahí cambió todo. Claro, bueno, en un inicio, claro, entra mucho este tema de la negación. Yo dije, bueno, como deportista, tú sabes que uno aprende a vivir con las lesiones y bueno, les dedicas tu tiempo y aprendes de la lesión y a veces te toca parar, a veces te toma mucho tiempo el recuperarte. Y de las cosas por las que yo dije, bueno, esto va a ser solo un rato, fue porque también los doctores nos dijeron que no hubo un corte en la médula, simplemente fue una estrangulación y esto causó sí, una inflamación de la médula. Entonces dijeron, la inflamación debería ir pasando y a medida que va desinflamándose, vas a ir recuperando tu movilidad y tu sensación. Entonces fue como, bueno, esto no es tan grave, ¿no? Porque claro, si es un corte, me hubieran dicho, ¿sabes qué? Es un corte y chao, ya uno ya hubiera empezado de otra manera. Entonces dije, bueno, aquí es cuestión de hacer terapia y desde el día 2 que ya me habían operado, empecé a hacer cualquier tipo de terapia. Pero claro, en un inicio estaba completamente horizontal, no me podía mover, no tenía fuerza en las manos, no podía levantar un vaso de agua, no podía ni un tenedor. 100% dependiente para hacer absolutamente todo, de que me cambien, que me bañen, que me ayuden a sentar. Me sentaba y me desmayaba porque los pulmones también perdieron mucha fuerza. Entonces, eh, y claro, después de esta primera operación recuperé la fuerza, pero y todavía no recupero al 100%. Esta mano tiene el 50%. Pero claro, yo empecé con lo que podía, ¿no? Entonces era mover la mano y poco a poco ir descubriendo y ir ganando independencia. Pero esto me tomó mucho tiempo, me tomó más de casi un año y medio de hacer 100% independiente como soy ahora. Cuando llegó ese momento de que se cumplió este año y medio y que yo me di cuenta de que no estaba ganando ni movilidad ni sensación en mis piernas, fue un momento muy duro, fue un momento de mucha depresión, frustración, miedo, pensar, decía, ¿y ahora cómo hago? No? Tengo una hija recién nacida, otra pequeña de 3 años, ¿y cómo va a sacar adelante a mi familia? Yo soy guía de montaña, dependo de mi cuerpo para ganarme la vida. Ahí se me vino todo encima, decía, claro, ¿cómo voy a salir adelante en una silla de ruedas? Tantos proyectos, tantas montañas. Sí, hasta pensar, yo no puedo ser papá en una silla de ruedas, no puedo cumplir ese rol teniendo una discapacidad. Muy, muy frustrante, con mucho miedo, ira también porque el accidente fue por mi culpa. Yo cometí un error súper básico de comunicación que de las primeras cosas que uno aprende cuando estás escalando es justamente tener esa buena comunicación con tu compañero. Y encima más, imagínate, yo encargado de seguridad ese día
y yo no cumplí lo que yo tenía que cumplir y nada, reconocer todo eso fue un trabajo muy, muy largo. Todo, muchas cosas, el perdón, la aceptación. Entras en un momento de que haces muchas terapias diferentes. O sea, toda la gente te quiere ayudar, entonces dicen, ay, prueba, tómate esto, hazte la acupuntura, la limpia, y uno hace todo, ¿no? Bueno, si me va a hacer acupuntura, claven 1000 agujas, no me importa, hágale con fe. Y estás abierto a hacer cualquier cosa y probar y probar y probar. Por más de que ya escuchas muchos casos en esa época, había muy, muy pocos casos de gente que realmente se ha recuperado. No puedo decir que ya caminan, tal vez dan pasos como un andador, pero no es que se han recuperado de su lesión. Ahora creo que científicamente ya ha evolucionado algunos. Hay ciertos tratamientos y mecanismos que si los aplicas a los pocos días de la lesión, tienen mejores resultados. Con el pasar de los tiempos, los nervios, si no tienen estimulación, simplemente son tejido que se muere. No es como el músculo que de repente se estimula y crece, o el nervio simplemente desaparece. Entonces ya 10 años para mí ya... No es que lo busco tampoco. Pero bueno, ahí entró esta etapa de todo este trabajo muy personal y Claro. mucha terapia. Claro, ¿Sí? y como tú decías, si al inicio hubieras conocido que ese iba a ser el resultado, ya te preparabas, o sea, vivías todo ese proceso de depresión, pero ya sabiendo a qué va. Pero veo que hay dos caídas, Exacto. porque una es ya darte cuenta que estás así, pero claro, está la esperanza de que va a recuperarse. Claro, hubo esta esperanza que toda mi familia, mis amigos, como que nos agarramos de esto. Y fue como, bueno, no fue el corte en la médula, porque siempre uno escucha la médula, es algo que no se recupera y tal. Y te queda esa esperanza, te queda esa como ilusión, tal vez, te agarras de eso. Y claro, como tú dices, después cuando ya te das cuenta, simplemente es otra caída, es más duro, Claro, creo, es ¿no? más duro. Yo creo que, claro, no sé, es como que difícil decir, bueno, qué hubiera pasado si me hubieran dicho de una, ¿no? Y he tenido amigos que sí, les dijeron al rato del accidente y fue como, chuta, bueno, sí, no sé. Tal vez para mí fue, claro, un subidón, un bajón. Creo que cada proceso tiene su grado de dificultad. Y por algo lo viviste. O Sí, sea, exacto. porque todo proceso es único para cada uno. Sí, Eso es exacto. lo interesante. Y ahora, eh, tomando estos dos momentos que tú viviste, ¿cómo trabajaste tu mente para pasarlo? Porque netamente si es el trabajo en la mente para poderle superar. ¿Qué es lo que más trabajaste? ¿Qué nos puedes dejar a los que nos están escuchando como para que lo puedan aplicar también? Bueno, creo que la palabra grande aquí es aceptar, ¿no? El aceptar mi nuevo yo, este nuevo Zuko, tal vez físicamente cambió y también mentalmente fue un giro muy fuerte. Y yo estaba sumamente feliz de cómo era el Zuko anterior, ¿no? El escalador fuerte, super guía de montaña. Me encantaba ese rol de papá y físicamente el compartir esto con mis hijas, el llevarles a montar bici, al parque, a físicamente hacer cosas con ellas. Y yo creo que también ese rol de hombre, de varón de la casa es eso, ¿no? El físicamente que uno hace esto, el otro, un montón de cosas y a mí me encantaba todo ese trabajo físico y ver cómo mi cuerpo respondía y yo podía hacer esas cosas, me lo disfrutaba mucho. Y cuando pasó mi accidente, claro, no me gustaba, no me quería, no me veía en una silla de ruedas, mi cuerpo cambió, no podía responder como yo quería físicamente, sentirme tan dependiente para hacer absolutamente todo. Quiero pasarme a la cama, quiero sentarme o al baño y de repente tienes todos estos accidentes, sales de la casa y de repente, claro, tienes que regresar a la casa porque tienes que cambiarte los pañales o cosas así. Entonces, es un proceso muy fuerte de aceptar eso. Entonces, empezar a volver a quererme, a amarme a mí mismo fue duro. Y creo que lo que me ayudó ahí a aceptar este nuevo yo fue el deporte. Ahí entré en una nueva manera de hacer deporte, no era algo que obviamente nunca había practicado, nunca había participado tampoco en carreras. Encontré una handbike que es básicamente un triciclo
en cual es una rueda adelante y dos atrás, y uno con las manos hace todo. Generas la tracción, en vez de los pedales los tienes en las manos, y frenos, marchas, todo es en las manos. Entonces, me encantó el sentir esta libertad de moverme grandes distancias solo, no necesitaba que alguien me empuje y tal. Y, y ahí empecé a pensar en qué podía hacer, dónde podía participar. Y empezó con carreras, porque eran los lugares en los que me gustaba compartir con gente, veía que generaba mucha motivación y admiración. Eso también de cierta manera me inflaba a seguir persiguiendo esto. El buscar también esa inclusión en estos eventos. Sí, con un amigo, el Pato Holguín, con él hemos como que empujado muchos de estos eventos, de estas carreras en bici, que ahora hay muchísimas, a que abra una categoría para personas con discapacidad. Y a través del deporte, claro, ya fue como, chévere, entonces ya empecé a entrenar, empecé a prepararme a todos los días, ya dejé de hacer terapia y mi terapia era el deporte. y, y así empezó este proceso de ya aceptar mi nueva vida. También ya me estaba poniendo más fuerte, ya pude ser independiente, aprender a moverme en la silla, aprender a manejar, aprender a subir y bajar la silla del carro. Y, y también darme cuenta que existía una vida con discapacidad, ¿no? Que claro, yo dije, ya como que me estaba resignando, dije, chuta, me va a tocar trabajar en una oficina sacando copias, cualquier cosa, ¿no? Y dije, no, o sea, sí, sí, hay una vida de accesibilidad, hay una vida muy importante que se pueden hacer cosas y se puede cumplir muchos logros y proponerse muchos retos. Y también creo que lo que me ayudó mucho fue, sí, ser agradecido. Creo que si en un inicio odiaba todo lo que me pasaba y estaba en un rol de víctima súper metido, lo típico es que uno se pregunta el por qué me está pasando esto a mí, por qué a mí, si yo, claro, antes, y bueno, tal vez mucha gente todavía lo ve como un castigo, ¿no? ¿Qué hiciste para merecerte esto? Y se te pasa eso por la cabeza. Pero fue como, pucha, no, gracias, yo que tengo una segunda oportunidad, casi me mato y no me maté, no me morí. Quise en algún momento quitarme la vida, pero tampoco tenía la valentía para hacerlo. Estoy aquí con vida, puedo disfrutar de mis puchungas, puedo disfrutar de esta vida, no como yo quería, pero de una manera diferente. Y eso creo que es un proceso de mucho aprendizaje. Creo que eso mentalmente ese es el reto. Creo que ser agradecidos en los momentos más difíciles, creo que poder aceptar, y bueno, esta palabra que tal vez ha estado de moda últimamente, el ser resiliente, ¿no? El poder adaptarnos a estas eventualidades, adaptarnos a estos cambios y ver cómo le sacamos lo mejor, ¿no? Y no quedarnos en esa queja de el si hubiera o por qué, y transformar eso, transformar la queja en un agradecimiento y ver cuál es esa oportunidad que tengo ahora al frente, ¿no? Entonces, cambiar la visión, cambiarse de lentes, Cambiar el chip. básicamente. Sí, es difícil, ¿no? Ujú. Porque tienes un plan marcado y de repente Te llevan al otro lado. nada que ver, claro, absolutamente nada de... Si pienso en todas las cosas cuál era mi proyecto antes de eso, tocó darle un giro 180 grados totalmente. Claro, completamente. Pero son hacks que nos sirven a todos, porque en realidad a todos de una u otra manera cambian las cosas como uno tenía planificado, porque no necesariamente, por más planificador que eres, como a donde querías llegar, llegas. Por eso empezamos por tu niñez. En realidad, a donde querías llegar no era tal vez el camino que debías seguir. Claro, Pero claro, en estos cambios, o pierdes una pareja, o pierdes un ser total. querido. Entonces, siempre hay eh, momentos en la vida de todos que nos hace cambiar la forma de ver y que Sí, tenemos que cambiar de la forma de ver para poder seguir viviendo como tú lo llamas en tu nuevo yo. sí, Y eso es fundamental. Y sí, ese creo que es un hacks para todos los que nos están escuchando, que es importante vivirlo. A veces vemos mensajes en redes sociales y demás que te hablan de esto, pero otra cosa es vivirlo. sí, Otra cosa es que tú lo hayas vivido, tú ya lo has puesto en práctica y gracias a poner en práctica todo eso, estás acá 10 años después de lo que sucedió, feliz, disfrutando de tu familia, de tus hijas y siguiendo activo. Eso también es otra cosa, porque creo que uno como deportista, el pensar una vida sin moverse
completamente, así sea un cambio de deporte. Tú hiciste al final un cambio de deporte. Total. Pero el no hacer nada, creo que eso no es permitido hacer. Como sea, buscas la manera de encontrar algo que te haga mover. Y bueno, sí, bueno, tú también como tremendo deportista y yo también he tenido el deporte en mi vida desde siempre. Tal vez es más fácil como coger ese cambio, ¿no? Decir, bueno, ya no es este deporte, es del otro, o pruebo esto, ya me cansé, pruebo otra cosa. Pero sí, he tenido amigos o amigas con discapacidad que, claro, nunca hicieron deporte. Entonces es medio complejo también a veces de empezar eso, pero tal vez son otras cosas, ¿no? Tal vez es el arte está en muchos aspectos, la música, la danza, o tantas cosas, pero sí es eso, el moverse, encontrar nuevas oportunidades, que tal vez uno dice, no, es que yo no quiero hacer eso. A mí me pasó, ¿no? En esta época, me acuerdo que claro, mis tías venían, me decían, ¿por qué no pruebas a hacer arcilla? Entonces hacíamos cerámica, o ¿por qué no pruebas dibujar? O música, y probé de todo, realmente era chistoso. Y sí, lo disfruté, lo probé, pero claro, no me apasioné como el deporte, que es el hecho de salir y estar ahí en la naturaleza encima más. Entonces, sí es importante tener esa flexibilidad, esa adaptabilidad. Esa parte yo lo llamaría, uniéndolo a mi deporte, la natación, el fluir, el dejarse Sí. fluir y dejarse llevar. Estábamos conversando tras cámaras. También hay un perfil de cómo debe ser el deportista. Entonces, claro, ven, es el deportista porque está en bicicleta, sube montañas y demás, entonces tienes que tener un biotipo, una forma de ser y demás, o lo ven al nadador y dicen, no, pues ese gordito, ¿cómo va a estar nadando? Claro, es así. O sea, la sociedad también te marca, también te pone un estereotipo que así debe ser, pero no es así. O sea, por ejemplo, claro, yo sí estoy un poco gordito, pero las aguas frías que nado no podría nadar de esa manera. Y todas las puertas que tú has abierto gracias a hacer el deporte, por ejemplo, en esta como triciclo que mencionabas, también no lo podrías hacer si no estuvieras en la condición que estás. Es claro, dar esa oportunidad a mucha otra gente, ¿no? Y claro, y sí, es simplemente una manera diferente de hacer. Es lo mismo que cualquier deportista, ¿no? Por más de que, claro, a mí tal vez en el Ironman, los 90 kilómetros, me demore las 5 horas y media y el que gana se hace todo el Ironman en 4 horas, pero yo estoy sufriendo y dándolo todo igual que el primero, igual que el último, que todo. Claro, porque cada uno está a su ritmo. Y Eso claro, es lo interesante, porque la batalla es contra ti mismo. exacto. Y eso es lo fundamental. Sí, Exactamente, sí, sí. la medalla, el podio que uno hace es contra uno mismo y es eso, yo creo que el sentirse orgulloso de cumplir y llegar a esa meta dándolo todo y sí, tal vez en la primera no sale, pero lo importante también es levantarse nuevo y volverlo a intentar. Claro, es que es parte del ser deportista, bueno, y parte de la vida. En realidad, De la puedes vez, sí. tener caídas y lo interesante es saber cómo pararse y levantarse y seguir, Exacto, no quedarse ahí. sí, A pesar de las circunstancias, a todos nos pasa. sí, No podemos decir que no. Como digo, no necesariamente tenemos que ser el deportista de élite para que lo tengamos, porque en nuestra vida lo vivimos. sí, Y es parte del proceso, parte del camino, como el camino del héroe que se llama, de Hércules que hace los 12 trabajos, es ese camino, total, todo. de ir pasando todo eso. Ahora, cuéntanos, ¿cómo ves al Zuko de aquí a 10 años? Yo sigo soñando en aventuras, en expediciones, en diferentes cumbres tal vez, de cierta manera. No es que diga quiero volver a subir las montañas que ya las subí, pero quiero verlas por lo menos y ver montañas que también me quedaron pendientes. Me encanta este poder compartir y motivar a la gente. Creo que sí, creo que viene a decir como un ejemplo, ¿no? Decir, chuta, a él le pasó esto y a mí yo me estoy quejando por tonteras que a mí me pasaba antes. Y creo que el poder ser, tal vez de cierta manera, no es que lo hago por ser un referente, pero si es que a la gente le motivo, le da esa iniciativa de poder hacer cosas y proponerse retos porque ven que las barreras las rompe uno mismo se pone esas barreras, pero uno mismo también las rompe. Me encantaría poder seguir llegando a gente, seguir compartiendo mi historia de diferentes maneras, seguir cumpliendo estas aventuras. Creo que ahorita justo mis hijas ya están en una etapa que puedo compartir más con ellas, ya solo los tres ya están grandes, entonces eh, poder seguir haciendo cosas y viajes con ellos me encantaría, sí. Hermoso. Sí. ¿Ya has viajado con ellas a algún lugar? Cosas chiquitas, sí, acá dentro del país. Estamos con ganas de hacer un viaje largo
al sur, a la Patagonia. La idea es camperizar una van y vivir en esta van el tiempo que nos lleve, tal vez 6 meses, y hacer diferentes aventuras en el transcurso. Quiero volver a las montañas de Perú, Bolivia. En la Patagonia solo estuve una vez y me encantaría poder volver a ver esas montañas, esas torres de granito que son tan admirables. Y qué mejor que compartirlo con ellas. Claro, hermoso. Hablando de Patagonia, ya hay una competencia de natación Ah, que haces en plena, de frente al glaciar Perito Moreno. wow. Helado. Helado, Y, claro. y nadas a pelo, Sí. sin neopreno, sin nada. Hijo de madre. Eso es lo interesante del nadar en aguas frías. Por eso acá está mi neopreno. Oye, y con el deporte, o no, el rato que estás ya ahí moviéndote, te llegas a calentar. No tanto, No, no tanto. Sí te calientas un poco, pero no a la medida de que no sientas el frío de afuera. Siempre se mantiene. ya, Eso no pasa en realidad. qué loco. No pasa en realidad. Pero es interesantísimo. Así como tú mencionas, o sea, por eso cada deporte, cada vivencia es de cada persona y es única. Y es la idea de poderla compartir y vivirla. Y en este sentido que tú mencionas, has hecho ya varias cosas. Has conocido un montón de montañas que muchos en la vida creemos en la posibilidad de conocerlas. Llegaste a varias cumbres. Y ahora tienes también un documental, tienes varias cosas que has venido haciendo. Con todo este bagaje que has trabajado, ¿qué les podrías recomendar a la gente que nos está escuchando? Difícil decir no tener miedo, pero creo que más bien sentir miedo con esos proyectos está bien. El miedo es parte de, y también soñar en grande. Creo que no hay que tener miedo a soñar en grande, porque por más ridículo o a veces imposible que parezca, pero si uno está conectado con ese sueño como sea y estás dispuesto a dedicar el tiempo que sea, a sacrificar lo que sea, vas a conseguir eso. Yo soy un fan del deporte, creo que es mi recomendación, hacer cualquier deporte. Claro, a veces llegan amigos y me dicen, pucha, estoy con esto, lo que sea, ansiedad, depresión, es como, haz deporte, pana. Te juro que se te va a curar, y más que una consulta o medicina, lo que sea, pero sí, creo que el deporte, subir montañas es algo que nos enseña un montón. Ahora, te voy a pedir que nos recomiendes. Puede ser un libro, puede ser un video, puede ser un documental, una película, para que todos puedan ver. ¿Qué nos recomienda Zuko? Y este libro de Edgar Tolle, del poder de la hora, que me encanta, es buenísimo. El documental de, ay, ¿cómo se llama esta niña que es un hecho real de una niña de 16 años que, True Spirit creo que se llama. Es una niña de 16 años que se da la vuelta al mundo en velero, completamente El del sola. velero. Esa película es buenísima, Sí, es súper motivante. Y el documental del Alex Honnold de Free Solo, ahí se ve la magnitud de lo que es el capitán. Es muy loco ese sí, también. Y ahora te voy a dar un celular Ujú. en el cual puedes mandar un mensaje a todos los celulares del mundo. Ya. ¿Ya? Y va a cambiar al idioma que cada uno hable. ¿Qué mensaje les daría? Creo que ser agradecidos con lo que tenemos ahora. Sí, que agradezcan o más bien les preguntaría, ¿qué agradecerías ahora? ¿A quién le agradecerías? Definitivamente todos creo que estamos aquí gracias a alguien más y a veces no hemos dado ese agradecimiento. Entonces sí pediría que sea un momento de agradecer, porque en especial a nuestros seres queridos, a nuestra familia, porque sí, la vida es tan efímera que a veces no sabemos lo que puede pasar y dar gracias o decir, te quiero, te amo, creo que no hay que dejarlo pasar. ¿No? Excelente consejo para todos. Ahora nos vamos a preparar para el segmento El agua fría de la verdad. Estamos en el segmento El agua fría de la verdad con Zuko. Va a meter Zuko sus manos agua helada, está con hielo. Y la idea es que mientras el tiempo que él aguante meter sus manos dentro del agua, yo voy a hacerle preguntas. Hijo. Lo que avancemos. Un poco para que pueda sentir lo que yo siento al estar nadando en aguas frías. Hijo de madre. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. ¿Qué es más difícil de enfrentar? ¿La dura marca de un rival en la cancha
o la barrera invisible que el mundo te pone fuera de ella. La barrera invisible. Hace 10 años tu vida dio un giro inesperado. ¿Qué pitazo final de tu antigua vida te costó más aceptar y cómo te preparaste para empezar un nuevo juego? Ser tan dependiente de tanta gente al inicio. ¿Y cómo era la segunda parte, perdón? ¿Y cómo te preparaste para empezar un nuevo juego? Probando diferentes maneras, aceptando lo que ya no podía hacer y a veces pidiendo ayuda cuando necesitaba. Genial. La gente ve la silla de ruedas, pero ¿cuál es el músculo más fuerte que has tenido que entrenar en esta última década y que no es físico? Creo que sí, la cabeza, el tener también esa receptibilidad o sí, tener la disponibilidad de poder compartir con la gente lo que es una discapacidad de buena manera, no de una manera, no en son de pelea, sino el querer enseñar. Genial. Si pudieras hablarle al joven andinista que eras antes del accidente, ¿qué le dirías sobre el verdadero significado de la fuerza y la derrota? Que la verdadera fuerza está en nuestro corazón, de lo que realmente queremos y en la cabeza de ser capaz de romper esas barreras. Y que la derrota es una oportunidad de aprender. ¿Qué lección te ha dado tu cuerpo en los últimos 10 años que nunca habrías aprendido con los pies en la tierra? Mm. ¿Qué lección me ha dado mi cuerpo? Que tenemos que entender que a veces que no somos cuerpo, ¿no? Y tampoco somos la mente, sino que es mucho más el corazón lo que nos mueve. El chungo. El chungo. La gente habla de ti como un ejemplo de superación. Pero ¿cuál ha sido tu momento de mayor vulnerabilidad? Es en el que dudaste si podrías seguir adelante. Darme cuenta que ya no era yo, el poder reconocer que mi vida cambió al 100% y creo que se hace vulnerable cuando lo compartimos, ¿no? Cuando estamos encerrados dentro de nosotros mismos y llorando, quejándonos de nuestra cabeza, pero tener esa valentía de compartirlo, ahí es cuando nos transformamos en ser vulnerables, que está bien, Está bien, pero no nos gusta. no nos gusta. En tu nueva vida, ¿qué es lo que más te da miedo? ¿Fracasar en un nuevo proyecto o que te olviden por tu pasado en el andinismo? Lo que está más relacionado con el fracasar en el proyecto, pero igual al fracaso lo veo como una oportunidad también, un buen aprendizaje. Igual me cuesta, ¿no? También estoy en una etapa de mi vida que me ha costado conseguir este nuevo proyecto en el que estoy pensando y a ratos me da ganas. Creo que el fracaso sería el botar la toalla, el no seguir luchando. Cuéntanos de ese proyecto. Es de este viaje a la Patagonia. Bueno, en realidad quiero viajar por toda América. En la primera etapa quiero viajar hasta Ushuaia. Quiero camperizar una van 4x4. Quiero viajar en ciertas etapas con mis hijas, después con el resto de mi familia y poder ir viendo todas estas montañas que en algún momento las vi y las vivía, ¿no? ¿Cuál es el error más grande que has cometido en tu vida, no contra un rival, sino contra ti mismo? Definitivamente el confiarme mucho de mi compañero, a pesar de que es un error de él, pero bueno, sí, confiarme de él, creo que fue un grave error. ¿Qué es más valioso? ¿El aplauso de miles de personas o la mirada de una sola persona que realmente te comprende? Sí, de esa mirada, que reciba, que acepte el mensaje que estamos compartiendo, y sí, que sea empática. Tu apodo Zuko viene de un lugar de cariño. Ujú. ¿Qué ha significado para ti que la gente siga usándolo después de tantos años? Me gusta, me motiva, me conecto con ese suco, ese gran cambio, más allá del personaje que pueda ser, me conecto con esa persona con mucha resiliencia, con mucha fuerza. La vida te quitó las piernas para correr, pero ¿qué te dio a cambio que hoy no cambiarías por nada del mundo? Las ganas de volar, no me refiero a más allá del hecho real de poder volar, me refiero al parapente, pero creo que
esas ganas de seguir adelante, de romper barreras, de poder apoyar a más gente. Creo que poder pelear porque la discapacidad no sea una barrera, sino sea una oportunidad. Genial. Si tu vida fuera una vida en andinismo, ¿en qué momento te sentiste más solo, incluso rodeado de gente? Sí, creo que a veces cuando siento que hay gente que no es empática y que tiene todos estos los prejuicios con la discapacidad. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? Quisiera que para las personas con discapacidad en esta ciudad o en este país pueda haber más oportunidades para hacer deporte. Genial. ¿Qué te da más miedo? ¿Las limitaciones de tu cuerpo o las limitaciones de la mente de las personas que no pueden verte más allá de tu silla de ruedas? Las limitaciones de la gente en la ¿Cuál- cabeza. Sí. La gente ve tu sonrisa en las fotos, pero ¿cuál ha sido tu momento de mayor rabia y cómo te permitiste sentir? Sí, ha habido momentos de que siento esa falta de empatía, falta de hasta de sentido común, a veces hasta con ciertas leyes. Y nada, me ha tocado creo que respirar, digerirlo, procesarlo y aceptar Y fluir. y fluir. ¿Cómo has redefinido lo que significa ganar en tu vida personal? Creo que ganar es, sí, a ganar amistades, ganar apoyo y ganar, poder ser feliz, creo que ese es el verdadero ganar. Genial. ¿Quién ha sido la persona en tu vida que ha tenido la valentía de decirte una verdad fría que necesitabas escuchar? Creo que diferentes amigos, creo que un par de ellos en especial, sí, creo que el Viver me ha dicho de las plenas. Si el tiempo se detuviera, ¿cuál es el recuerdo de las montañas al que volverías para sentir la plenitud por última vez? Me encantó un viaje, ahorita no se me vino así de repente cuando preguntaste eso en Alaska. Me encantó sentir ese completamente remoto y esa magnitud de esos glaciares y esas montañas, ese recuerdo me encantó. ¿Qué jugada de vida creías que tenías asegurada y que un giro del destino te demostró que no estaba escrito? Creo que el mismo accidente sí me cambió todo, me cambió mi plan y me cambió sí, hasta la manera de ser, de ver y hasta de soñar, ¿no? Esta es la última pregunta. ¿Cómo puedes defender la paz de tu corazón de los fantasmas del pasado? Viviendo el presente, creo. Súper bien. Y Zuko terminó con las 20 preguntas que teníamos preparadas. Al máximo. Súper bien. Ahora sí puedes sacar las manos y mientras lo haces, puedes contarnos a los que nos escuchan dónde te pueden seguir. Bueno, yo estoy en Instagram, la página que más utilizo, y también recién abrí un canal de YouTube. En las dos estoy como Zuko-Carrasco y Zuko se deletrea ZUKO-Carrasco. El poder compartir y están muchas cosas, entonces, sí, gracias. Ahí lo pueden seguir. Y antes de despedirnos, ¿por qué Zuko? Zuko fue porque estaba en un viaje en bici con mi taita. Yo tenía unos 13, 14 años y estábamos haciendo un recorrido por la costa de Atacames a Salinas. Y en uno de los pueblitos, éramos 6, era el menor, la mayoría, claro, estaba mi papá y otros primos y yo era el único guagua y el único rubio. Entonces pasamos por un pueblito y hay unos morenos me gritaron, Zuko, pan de leche. Y, y después de ese verano, me acuerdo que regresé al colegio, les conté a mis amigos de este viaje y de esto que me habían gritado estos morenos y ahí ya empezó el Zuko. Ya quedó el Zuko. Qué chévere. Bueno, muchas gracias nuevamente. A ti, Esperamos Juanpa, muchas ver todo gracias. lo que vayas logrando. Ahí vamos, sí. Y saludos a todos.